Bueno, muchachos, en esta actividad, si se dan cuenta ustedes, aquí les está pidiendo que elaboren un cono. Ese cono va a tener las siguientes medidas. Si se dan cuenta, son las medidas que ustedes ya elaboraron. Es decir, del cono anterior. Ustedes ya tienen ese cono ya elaborado. Miren, tienen un cono de 10 de altura, 5 de radio, y les da la generatriz que ustedes ya obtuvieron. Entonces esas medidas ya las tienen. Tienen el desarrollo plano del cono también. Ahora en la parte de abajo te está diciendo cómo se obtuvo la medida de 11.2. Eso ya se lo resolví en el video anterior. Hay que buscar en el video y contestar. ¿Cuánto debe medir el radio del sector de la plantilla? Es decir, este radio. ¿Cuánto debe medir este radio? Ya se los puse. ¿Por qué? También les di la razón. Y el ángulo central de la plantilla, es decir, este ángulo, ¿cuánto debe de medir? Tracen la plantilla, elaboren el cono, recórtenlo. Bueno, ya lo hicieron. Ahora, en esta parte, en la siguiente página, dice: tracen en una hoja blanca una plantilla para elaborar un cilindro con las medidas que se indican en la figura A. También ya hicieron este cilindro, ya lo tienen con 10 de base y 10 de altura. Recórtenla y armen el cilindro. Verifiquen que el cono y el cilindro elaborado en la actividad anterior tengan la misma base y la misma altura. Hay que verificar eso. ¿Cuál es el volumen del cilindro? Pues hay que sacar el volumen de este cilindro. Recuerden que es área de la base por la altura, que incluso aquí está la fórmula. Pi por radio al cuadrado por la altura. Dice: utilicen el cono como unidad de medida para medir. Consigan arena, arroz o algún material similar. ¿Con cuántos conos se llena un cilindro si ambos recipientes tienen la misma base y la misma altura? Lo que quiere decir que van a hacer, muchachos, es que ustedes con su cono y con ayuda de esos materiales que viene ahí, en este caso yo pues conseguí arroz, quiere decir que van a llenar su recipiente, ya sea con arroz, arena, frijol, lo que sea. Lo van a llenar hasta el tope. Llenan hasta el tope su cono. Debe estar hasta el tope, ¿eh? Y te pregunta cuántos conos llenos se necesitan. De aquí los vas a pasar hacia el cilindro. ¿Cuántos conos llenos se necesitan para llenar este cilindro? Eso es lo que te está preguntando ahí. Luego dice: la fórmula para calcular el volumen del cilindro es esta. Ahí está. Considera que A representa el área de la base, la altura. ¿Cuál es la fórmula para calcular el volumen del cono? Es decir, a partir de las veces que le cabe un cono a un cilindro que tenga la misma base y misma altura, ustedes deben deducir cuál es la fórmula para el cono. Los que se conectaron a Zoom, ahí yo les dije cuál era la fórmula. En algunos videos que les he mostrado también viene la fórmula para el cono. Esta es la forma de justificar la fórmula del cono. Ahora, si no la deducen, de todas maneras la pueden investigar. Y a partir de ahí, ahora sí, como les está preguntando, dice: ¿cuál es el volumen del cono de la figura B? Hay que deducir, o más bien hay que sacar cuál es el volumen del cono. ¿Cuánto debería medir la altura del cono para que su volumen fuera igual al del cilindro? Es decir, ustedes ya cuando saquen estos dos volúmenes se van a dar cuenta que no son iguales. Por lo tanto, te pregunta: ¿qué altura debe de tener aquí? ¿Qué modificarías en la altura para que su volumen sea igual a la del cilindro? ¿Cuánto debe de ser esa altura? Y aquí abajo, un cilindro y un cono tienen la misma altura, pero el radio del cono mide el triple que del cilindro. ¿Cómo se relacionarían los volúmenes de ambos cuerpos? Quiere decir, si aquí fuera el triple el radio del cilindro, ¿cuál sería su volumen y cómo se relacionarían? Si aquí no fuera 5, que fuera 15, ¿cómo serían estos dos volúmenes? Eso es lo que te está preguntando. Y básicamente es cómo se realizan esas actividades.